Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Jesús Ramírez y en esta ocasión quiero platicarte 3 consejos que debes de tomar en cuenta al momento de seleccionar un aerador para tu unidad de producción. Si te interesa esta información, acompáñame a ver este video y con gusto te voy a apoyar. Estos consejos son referentes a algo de los aspectos más importantes cuando queremos realizar acuacultura intensiva. El primer factor limitante es el oxígeno, así que es muy importante ver la manera en la que lo vamos a agregar al agua. Hay diferentes formas, se puede hacer de manera natural, por ejemplo con la caída del agua, con el movimiento de un río, el escalonamiento de los estanques, pero en este caso nos vamos a enfocar en la parte de aireación mecánica, ¿ok? Y para esto, para este tipo de airadores, para ver lo que necesitas o qué tipo de aireación necesitas, vamos a ver sus 3 consejos. El primer consejo que te recomiendo que analices es la eficiencia de cada airador. Cada airador tiene diferente eficiencia, o sea, es bueno o malo, incluso siendo de paletas. Hay muchas marcas, muchas características, diferente tipo de paleta, diferente tipo de motor, diferente tipo de transmisión, todo varía, ¿no? Para evaluar los airadores, hay 2 conceptos muy importantes que debes de tomar en cuenta. Es el SOTR y el SAE. Esos conceptos tenlos muy en cuenta y son los con los que vas a evaluar si realmente ese airador es bueno o es malo. Este tipo de evaluación te la debe dar tu proveedor, o si no, simplemente hacer la prueba con cada uno de los airadores. Estos conceptos, los puedes hacer en un tanque, bajas el oxígeno a cero, hacen ciertas pruebas, miden ciertos tiempos y vas viendo cuánto va aumentando el nivel de oxígeno con cada tipo de airador y así determina la eficiencia. El SOTR te da kilogramos de oxígeno por hora y el SAE lo que te da es kilogramos de oxígeno por kilowatt por hora. O básicamente el SAE te dice cuánto te cuesta cada kilogramo de oxígeno y el SOTR cuánto oxígeno te produce cada airador. Aprende muy bien estos conceptos porque los vamos a utilizar más adelante. Es muy importante que te aprendas esto. Estas pruebas te las dan a nivel del mar, o sea que es a donde más se disuelve el oxígeno. Hay que hacer el ajuste para cuando tú pongas tu airador en tu unidad de producción. Hay que hacer el ajuste de la altura para saber realmente cuánto estamos metiendo de oxígeno. Ahí es donde más o menos se hacen las pruebas para que te tomes en cuenta. Por ejemplo, aquí está la evaluación de algunos airadores que hizo Boy y vemos que son airadores de paleta, airadores de propela o airadores de inyección, una bomba vertical que son las tipo splash, una bomba tipo spray y difusores de aire inyectados por un blower a su máxima capacidad. Aquí podemos ver que los airadores de paleta, podemos ver que 2 de ellos pues tienen una eficiencia de 2.13 kilogramos de oxígeno por kilowatt y este de 2.60. Sin embargo, este taiwanés tiene 1.6 kilogramos de oxígeno por kilowatt hora. ¿Qué nos quiere decir? Que este de 1.6 nos sale mucho más caro en meter 1 kilogramo de oxígeno que estos dos, ¿no? Casi digamos que por mitad. El airador de inyección, que es el siguiente, nos da 1.58. Quiere decir que es menos eficiente que el de paletas, o sea, mete menos oxígeno de tanque que el de paleta. Sin embargo, tiene otras ventajas. La bomba vertical o splash tiene 1.28 y la bomba de spray o de fuente, que también se llaman, tienen igual que el splash, 1.28. Los difusores de aire, que muchos son los que utilizan, son los menos eficientes, ya que tienen 0.97 kilogramos de oxígeno por kilowatt hora. Para tener una evaluación más completa de los airadores, debemos de hacer un cuadro como este, ¿no? Que al final de cuentas nos va a dar un costo operativo del airador y nos va a decir cuánto nos va a costar el kilogramo de oxígeno producido, que es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, los airadores de paleta, aquí le vamos a meter un factor extra que es el caballaje. Tenemos la potencia de 2, 6.4 y 8.6 caballos. Y aquí vemos que el SOTR del airador de 2 caballos es 2.4 y el de 8.6 caballos es de 18.1. O sea, quiere decir que el airador de paleta de 2 caballos nos produce 2.4 kilogramos de oxígeno por hora y el de 8.6 caballos nos produce 18.1. Si lo sacamos para la eficiencia, el SAE, que es la eficiencia realmente, el de 2 caballos nos da 1.2 kilogramos de oxígeno por hora y el de 8.6 nos va a dar 2.1 kilogramos de oxígeno por HP por hora. Y en costos podemos ver que el airador de 8.6 caballos nos es mucho más económico producir 1 kilo de oxígeno que el de 2 caballos. Incluso en los diferentes airadores que vamos a ver aquí, pues también lo podemos ver. En el de la bomba vertical, por ejemplo, entre más grande es el caballaje, pues mucho más barato nos sale producir el kilogramo de oxígeno. Lo mismo pasa en el airador de inyección, miren, de 0.07 a 0.066. Aquí es muy similar. Pero el de paleta sí cambia casi el doble el tipo de aireación. Este tipo de investigaciones ustedes las pueden buscar de internet en los diferentes artículos científicos y pueden darse cuenta de la eficiencia de los diferentes tipos de airadores. Pero aquí se puede dar una idea general de la eficiencia por cada tipo de airador y por el diferente caballaje de cada uno.
El punto número 2 que les quiero comentar es el funcionamiento mecánico que deben de tener. Ustedes deben de evaluar cómo funciona su airador. Si da circulación, si es una aireación superficial, si es un movimiento de mezcla que hace, es un movimiento de nada más rompe la parte superficial del agua, o sea, inyecta oxígeno, tienen Venturi, solamente es difusión de aire, o sea, tienen que evaluar bien cuál es el tipo de airador. Hay una gran cantidad de airadores y cada uno tiene diferentes características, ¿no? Así que analícenlos bien, vean cuáles están disponibles en su mercado y en base a esto pues seleccionen el mejor para su unidad de producción. Tiene que ver si es intensivo su cultivo, si es semi-intensivo, si es aireación solamente de emergencia, si es aireación pues de 24 horas, o sea, todo eso tienen que evaluarlo, así que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una diapositiva en la que les traigo 3 tipos de airadores de los más comunes, donde podemos ver diferentes características de cada uno. ¿Cuál es mejor? Pues depende, ¿no? Depende para qué lo quieras. Por ejemplo, el primer airador, que es un airador de tipo splash o airador de doble propósito también se llama, en el cual es como una fuente básicamente. Tiene como característica que por la parte de abajo del tubo mete el agua. Esta agua es lanzada como spray hacia la superficie, levanta 3 o 4 metros y nuevamente cae al tanque. Tiene una circulación, digamos que esférica, en la cual avienta el agua hacia afuera, lo mete por la parte de jala del fondo otra vez el agua y la vuelve a circular. Tiene una circulación muy interesante y también una ventaja que tiene, o desventaja para otros puede ser, es que enfría mucho el agua. En una zona tropical, en un estanque rústico donde se calienta demasiado el agua, son los que recomiendo, ya que te baja la temperatura de 1 o 2 grados, lo cual en temperaturas muy cálidas y en épocas críticas nos va a ayudar muchísimo a regular la temperatura y a disolver una muy buena cantidad de oxígeno. Ese puede ser algunas características de este airador. El siguiente airador es de los más comúnmente utilizados, es el airador de paleta. Este airador de paleta tiene las características más importantes, que es fácil de reparar, se puede adaptar a diferentes lugares, hay diferentes caballajes, o sea, es muy versátil, pero se vende tanto este tipo de airador. Y las características principales es que este es de los que más oxígeno produce a menor costo, ¿no? Es el más eficiente en cuanto a todos los airadores. Desventajas podemos decirlo, que al estar levantando el agua también esto puede enfriarla, y si estamos en un lugar muy frío, pues nos va a bajar un poquito la temperatura. También este tiene otra característica, que tiene una mezcla superficial. Lo que está moviendo es la superficie del agua, no tiene una mezcla de los fondos. O sea, y también lo que ayudan mucho estos es que tienen una extensión de su movimiento de agua muy larga, ¿no? O sea, mueve muchísima agua y pues tiene una mezcla muy buena de los tanques rústicos principalmente. El siguiente airador es un airador de inyección. Esos airadores pues tienen la característica de que mezclan fondos, o sea, lo puedes utilizar para estar mezclando el agua para generar una corriente y pues que tenga cierta mezcla. Sin embargo, no tienen tanta eficiencia en cuanto a la oxigenación, o sea, producen mucho menos cantidad de oxígeno por kilowatt, lo cual los hace un poquito más caros en cuanto a la operación. Pero sin embargo, estos en lugares fríos pues tal vez te pueden servir porque no te enfrían realmente nada el agua. Como no levanta el agua hacia la superficie, pues no tienes cambios de temperatura. Así que es una forma así general en la que te puedo ayudar a cómo debes de razonar para ver las características, digamos que mecánicas de cada uno de los airadores, para que tú puedas seleccionar el que se adecua mejor a tu zona y a tu tipo de cultivo. También hay que ver si es un cultivo intensivo, hiperintensivo, si vas a utilizar el airador solamente de noche, de día. Todo esto es muy importante para tomar en cuenta. El siguiente punto que te quiero comentar es que debes tomar en cuenta la dinámica de tu sistema de producción. No es lo mismo un sistema intensivo a un sistema hiperintensivo o a un sistema pues semi-intensivo. Lo más importante que debes de tomar en cuenta es que hay diferentes factores que son los que te determinan cuánto vas a consumir de oxígeno. Todos me preguntan, ¿un airador de cuántos kilowatts o de cuántos caballos necesito para una tonelada de pescado? Digo, depende. Todos quisiéramos saber el dato exacto, ¿no? 1 tonelada para un caballo. Pues realmente este dato no nos dice absolutamente nada, ¿no? Tenemos diferentes actores que consumen oxígeno en un tanque. Por ejemplo, los principales, como ya sabemos, son los peces, ¿no? Pero sin embargo hay otros actores ahí que consumen incluso hasta más oxígeno que los peces, como es la materia orgánica. Cuando tenemos demasiada materia orgánica, se va todo nuestro oxígeno en la alimentación de oxígeno para las bacterias. Y eso nadie lo toma en cuenta, ¿no? Simplemente dicen, mete un caballo por 1.5 HPs o un caballo por 2 HPs. Pero esto varía muchísimo, ¿no? También cuánto necesitamos depende de 2 factores muy importantes, que es la temperatura del agua, ya que entre más caliente menos oxígeno se disuelve,
y la altura. Entre más alto, también menos oxígeno se disuelve. Para calcular esto es muy importante, al igual en la siguiente lección podemos ver cómo se calcula esto y cómo se hacen los ajustes para poder calcularlo. Pero lo que quiero que les quede claro en este punto es que son diferentes factores los que determinan cuánto oxígeno necesito para poder meter a mi unidad de cultivo. Igual aquí les tengo algunos de los factores que son de los más importantes. Por ejemplo, tenemos los que producen oxígeno de día, los que consumen o producen oxígeno en la noche. Tenemos dos secciones muy importantes, productores y consumidores de cada uno, ¿no? El primero es el fitoplancton y las plantas. Todos sabemos, hacen fotosíntesis y estos son productores durante el día, pero sin embargo durante la noche son consumidores. Otro factor importante, los peces y el zooplancton, que nos damos cuenta que estos son consumidores durante el día y también son consumidores durante la noche. Otro actor importante es la materia orgánica, que genera mediante la oxidación este nos consume durante el día y nos consume oxígeno durante la noche. O sea, es muy importante este aspecto de la oxidación de la materia orgánica. Y también hay generadores naturales como son las olas en caso de los tanques rústicos. O sea, si hay aire, pues podemos ver que las olas nos producen en el día, y si hay aire en la noche, pues también nos va a producir oxígeno. Otro factor importante en este aspecto de la dinámica de sus tanques, estos actores que están interactuando en nuestro sistema de cultivo tienen que ver con el día y con la noche. Digamos que tenemos un sistema, que rústico, en el cual empezamos la mañana, a las 6 de la mañana empieza a salir el sol, el oxígeno comienza a subir hasta las 12 del día, que es más o menos cuando es la mayor intensidad de luz. Las microalgas están produciendo muchísimo oxígeno, al igual que se ve la curva, comienza a bajar, y en cuanto empieza a oscurecer, el oxígeno empieza a bajar también nuevamente. Aquí lo que tenemos que hacer es ajustar las horas en las que nuestros peces necesitan la cantidad mínima necesaria de oxígeno, que depende de la especie, se va a ajustar, ¿no? En caso de tilapia, pues lo mínimo que recomiendo son 3 miligramos por litro, y pues, por ejemplo, en este tanque rústico, cultivo semi-intensivo, a lo que se ve la curva, yo aplicaría por aquí la aireación con un timer, más o menos de las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Eso sería en este tipo de cultivo con esta curva, ahí se aplicaría la aireación, ¿no? Claro que todo varía de acuerdo a lo que nosotros estamos midiendo. Estas gráficas las podemos hacer con un ciclo de 24 horas, midiendo cada media hora el oxígeno. Se hace una curva de este tipo y se determina en cierta etapa de cultivo cuáles son las horas que necesitamos oxigenación. Con esto bajamos los costos de energía, somos más eficientes y tenemos los peces mucho más de manera más adecuada, lo cual nos va a convertir mucho mejor. Aquí tengo un dato, por ejemplo, cada kilo de alimento nos consume aproximadamente 250 gramos de oxígeno. Saquen la conversión, pero aquí es solamente tomando el consumo de los peces. Nos falta el fitoplancton, el zooplancton, y también nos faltaría la materia orgánica. Así que es una forma de que puedan sacar ahí todos los ajustes. En general podemos concluir que la demanda total de oxígeno de un tanque es lo que respira el agua, todo lo que vive ahí, más lo que respiran los peces. Y lo que tenemos que hacer para elevar la cantidad de oxígeno es ver la tasa de transferencia en nuestros aeradores, o sea que es el SOTER, y ver cuánto tenemos que poner de oxígeno, cuántos kilogramos de oxígeno para toda nuestra demanda, ¿no? De todo lo que vive ahí. Y simplemente dejarlos en los límites adecuados para la especie, para que se desarrolle de una manera adecuada y podamos tener un cultivo rentable, ¿no? Básicamente. Esos factores son muy importantes, el diseño de los sistemas de aireación. O sea, el cálculo es muy importante. ¿Cuánto necesito? Podemos saber cuánto respira el agua, podemos saber cuánto respiran los peces, podemos saber cuánto respira el suelo. Esos factores, hay muchos artículos científicos que nos pueden ayudar en determinar todo esto y hacer un buen cálculo de nuestra unidad de producción. Si nosotros conocemos bien nuestra unidad de producción, podemos tener mucho mayor éxito, mayor eficiencia y pues una unidad de producción mucho más rentable, que es realmente la parte que quiero llegar, que es su rentabilidad. Entre más desperdiciemos, más tengamos de más aireación o tengamos de menos, pues vamos a ser menos eficientes y al final de cuentas pues no va a ser negocio, vamos a estar tirando dinero, por lo cual no es nada recomendable. Pues al igual, espero les haya gustado esta información. Si les gustó esta información, de favor regálenme un like, apóyenme a seguir con este proyecto, compartan esta información para que lleguen más personas y pues espero que esta información les haya ayudado. Así que estamos a sus órdenes y que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos.